Mi nombre es Ricardo, tengo 29 años, pero lo que les voy a contar me sucedió hace varios años, cuando aún estudiaba en la universidad. Era invierno, y agotado de la rutina diaria, decidí tomarme un descanso de la ciudad e ir a visitar a mis abuelos en su casa en la sierra. Esperaba ver a mis amigos de la infancia y organizar alguna salida con ellos. No les avisé a mis abuelos que iba a visitarlos, simplemente compré mi boleto de tren y partí en la mañana. El viaje tomó unas 5 horas y llegué alrededor de las 4 de la tarde. Tomé un taxi desde la estación hasta la casa de mis abuelos. Cuando llegué, mi abuela casi se cae del susto, pero estaba muy feliz de verme. Mi abuelo también estaba contento, aunque era más reservado con sus emociones. Hacía más de un año que no los visitaba. La primera cena con ellos fue maravillosa, platicamos mucho sobre mi vida en la ciudad y mis estudios. También estaba Luisa, quien había trabajado con mi familia durante varios años. Ella estaba muy emocionada de verme. Noté que había alguien más trabajando en la casa, una joven de mi edad a la que no había visto antes. Captó mi atención mientras recogía los platos. Luisa notó mi interés y me presentó a Isabel, una chica muy tímida. Más tarde, mi abuela me explicó que Isabel era familiar de Luisa y que, tras la muerte de su madre, Luisa se había hecho cargo de ella. La chica había pasado por momentos difíciles y aún estaba adaptándose a la vida con nosotros. Durante los días siguientes, vi a Isabel varias veces mientras limpiaba la casa. Aunque era muy reservada, su presencia me intrigaba. Tenía un largo cabello que llegaba hasta su cintura y cuando hablaba con Luisa, su voz sonaba alegre y vivaz. Un día, mientras mis abuelos salieron a hacer compras, me quedé en casa recuperándome de una resaca. Isabel me encontró en la cocina buscando algo de comer y se ofreció a prepararme algo. Acepté su oferta, y mientras comía, traté de hacer conversación, pero ella seguía siendo muy reservada. Después de comer, me fui a la sala y me quedé dormido. Me despertó un ruido fuerte como si algo se hubiera roto. Me levanté y vi a Isabel asomándose a una habitación, parecía asustada. Me acerqué y ella me dijo, con miedo en los ojos, que había visto a una mujer de piel pálida en la esquina de la habitación. Miré alrededor, pero no había nadie. Le pedí a Isabel que se relajara, pero ella estaba claramente perturbada. Cuando hablé con Luisa sobre esto, me dijo que Isabel había tenido visiones desde la muerte de su madre. La mujer que veía era siempre la misma y la aterrorizaba. Luisa pensaba que podría ser una manifestación de su trauma y había sugerido buscar ayuda, pero Isabel se había negado. Con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas en la casa, sombras que se movían y una sensación de ser observado. Una noche, después de salir con amigos, regresé a casa y vi una sombra en el pasillo. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero empecé a sentir una presencia constante. Isabel dejó de venir a trabajar y Luisa me dijo que estaba enferma. Poco después, nos enteramos de que Isabel había fallecido. Luisa estaba devastada y aunque no sabía los detalles, sospeché que las visiones que había tenido jugaron un papel en su muerte. Los días siguientes fueron tranquilos, pero la sensación de incomodidad permanecía. Mi abuela roció agua bendita por toda la casa y yo llevaba el rosario de mi abuelo para protegerme. Una noche, desperté con la sensación de que alguien estaba sentado a mi lado en la cama. Sentí una mano fría y escuché susurros, como una oración mezclada con risas. El miedo me paralizó hasta que logré gritar y mi abuela vino a ayudarme. Después de esa noche, la presencia pareció desvanecerse, pero la experiencia me dejó marcado. Nunca supe exactamente qué era lo que Isabel y yo vimos, pero estaba seguro de que había algo más allá de nuestra comprensión. La pérdida de Isabel fue una tragedia que afectó a todos en la casa. A veces, pienso en ella y en lo que debió haber pasado en su mente durante esos días oscuros. Decidí quedarme unas semanas más con mis abuelos, ayudando en la casa y disfrutando de la tranquilidad de la sierra. Sin embargo, la atmósfera nunca volvió a ser la misma.
Las noches eran especialmente inquietantes. A menudo, me despertaba en medio de la noche sintiendo una presencia en mi habitación. No siempre veía algo concreto, pero el sentimiento era innegable. Una noche, mientras me encontraba sentado en la sala leyendo, escuché pasos en el pasillo. Al principio, pensé que era Luisa, pero cuando fui a verificar, no había nadie. Las luces parpadearon y una corriente de aire frío recorrió la casa. Mi abuela también comenzó a notar cosas extrañas. Un día, mientras estaba en la cocina, una ventana que siempre estaba cerrada se abrió de repente. Luisa mencionó que Isabel le había contado que veía a su madre fallecida en esa ventana, siempre mirándola fijamente. La situación se volvió tan inquietante que decidimos traer a un sacerdote para bendecir la casa. La ceremonia fue solemne y esperanzadora, pero las extrañas ocurrencias no cesaron por completo. El día que decidí regresar a la ciudad, estaba empacando mis cosas cuando escuché un susurro cerca de mi oído, llamándome por mi nombre. Me di vuelta rápidamente, pero no vi a nadie. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me apresuré a terminar de empacar. Mi abuela me llevó a la estación de tren y mientras me despedía, me dijo que intentara no pensar demasiado en lo que había pasado, que debía concentrarme en mis estudios y mi futuro. Al llegar a la ciudad, traté de reanudar mi rutina normal, pero los recuerdos de ese invierno me perseguían. A veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar el susurro de Isabel, y no puedo evitar sentir que su espíritu, de alguna manera, aún busca paz. La experiencia me dejó una profunda marca, recordándome siempre que hay cosas que no podemos entender ni controlar, y que el pasado a veces se aferra a nosotros de maneras inesperadas y misteriosas. La rutina en la ciudad me permitió distraerme un poco, pero nunca pude olvidar por completo lo que había vivido. Los primeros días después de mi regreso fueron particularmente difíciles. Sentía que cualquier sombra o ruido extraño podría ser una señal de que algo sobrenatural me había seguido. Mis amigos notaron que estaba más callado y distraído, pero no quise contarles lo que había sucedido. Temía que no me creyeran o que pensaran que me estaba volviendo loco. Para tratar de superar la situación, me enfoqué en mis estudios y en mis actividades extracurriculares. Participé en un club de lectura y comencé a practicar deportes. Sin embargo, por las noches, cuando todo estaba en silencio, los recuerdos de Isabel y las extrañas experiencias en la casa de mis abuelos volvían con fuerza. Intenté hablar con un terapeuta, pero me resultaba difícil expresar lo que había vivido sin sonar irracional. Un fin de semana, decidí visitar a un amigo que vivía en una ciudad cercana. Necesitaba un cambio de ambiente y pensé que estar con él me ayudaría a despejarme. Durante nuestra conversación, le mencioné de manera vaga que había tenido una experiencia inquietante en casa de mis abuelos. Mi amigo, que siempre había sido escéptico, me escuchó con atención y, sorprendentemente, me contó que había leído sobre fenómenos similares en una revista de parapsicología. Esa conversación me llevó a investigar más sobre el tema. Encontré varios artículos y libros que hablaban de apariciones, energías residuales y fenómenos paranormales. Aunque no todas las historias eran creíbles, algunas tenían similitudes inquietantes con lo que había experimentado. Descubrí que muchas personas habían pasado por situaciones parecidas y eso, de algún modo, me reconfortó. No estaba solo en mi experiencia y eso me daba cierto alivio. A pesar de todo, cada vez que regresaba a la casa de mis abuelos para visitar, sentía una tensión en el aire. Luisa continuaba trabajando con mi familia y siempre me recibía con una sonrisa, pero noté que también ella estaba más reservada y evitaba hablar de Isabel. Mis abuelos, por su parte, parecían haber aceptado lo ocurrido como algo del pasado, aunque mi abuela seguía rociando agua bendita en las esquinas de la casa cada cierto tiempo. Un día, mientras ayudaba a mi abuelo en el jardín, encontramos una caja enterrada cerca del árbol donde solíamos jugar de niños. La caja estaba oxidada y parecía muy antigua. Dentro, había fotos de nuestra familia, algunas cartas y un diario. Las cartas eran de la abuela de Isabel a su hija,
llenas de amor y consejos. El diario pertenecía a la madre de Isabel. Al leerlo, descubrimos que ella también había tenido visiones y experiencias similares a las de su hija. Había descrito a la misma mujer de piel pálida, mencionando que la veía desde su juventud. Las revelaciones del diario nos hicieron darme cuenta de que la historia de Isabel estaba profundamente arraigada en la historia de mi propia familia. La mujer de piel pálida, esa presencia inquietante que tanto Isabel como su madre habían visto, parecía estar conectada de alguna manera con nosotros. No podía evitar preguntarme qué significaba todo esto y cómo podía afectar a nuestras vidas. Decidimos investigar más a fondo y buscar información sobre la historia de la casa y la zona. Descubrimos que, hace muchos años, en la época de mis bisabuelos, había habido un incidente trágico cerca de la casa. Una mujer había muerto en circunstancias misteriosas y se rumoreaba que su espíritu aún vagaba por la zona, causando problemas a quienes se cruzaban en su camino. Con esta nueva información, decidimos contactar a un experto en fenómenos paranormales para que nos ayudara a comprender lo que estaba sucediendo. El experto realizó una investigación exhaustiva y nos explicó que, según su teoría, algunos lugares pueden retener energías de eventos pasados, creando lo que se conoce como residuos psíquicos. Estos residuos pueden manifestarse de diversas formas, como visiones o sensaciones inexplicables. Nos recomendó realizar un ritual de limpieza en la casa para liberarla de cualquier energía negativa que pudiera estar atrapada allí. Siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, llevamos a cabo el ritual con la esperanza de restaurar la tranquilidad en el hogar de mis abuelos. Después de la limpieza, sentimos un cambio inmediato en la atmósfera de la casa. La sensación de opresión y malestar desapareció, y por primera vez en mucho tiempo, pudimos dormir tranquilos por la noche. Parecía que habíamos encontrado la paz que tanto ansiábamos. A medida que pasaba el tiempo, las extrañas experiencias se volvieron menos frecuentes, hasta que finalmente cesaron por completo. La casa volvió a ser el hogar acogedor y tranquilo que recordaba de mi infancia, y mis abuelos pudieron disfrutar de su retiro en paz. La experiencia que vivimos nos enseñó muchas lecciones importantes. Aprendimos a respetar y comprender el poder del mundo espiritual, y a no subestimar la importancia de enfrentar nuestros miedos y buscar ayuda cuando la necesitamos. Aunque fue un periodo difícil y desconcertante, salimos de él más fuertes y más unidos como familia. Ahora, cada vez que vuelvo a visitar a mis abuelos, me siento agradecido por la tranquilidad y la armonía que reina en su hogar. Y aunque la historia de Isabel y las extrañas experiencias que vivimos nunca se olvidarán por completo, hemos aprendido a vivir con ellas y a seguir adelante, con la esperanza de un futuro lleno de paz y felicidad.